¿Estamos listos? ¿Preparados? Quiero leer hoy un pasaje que es tremendo pasaje en la Biblia, que dice en Juan capítulo 6, versículo 35. Juan capítulo 6, verso 35. Dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das. Hoy pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Tú conoces el corazón de cada persona que está en este lugar y su necesidad. Pedimos, Señor, que nos hables conforme a esa necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted leyó atentamente conmigo, Jesús utiliza dos elementos que son una necesidad básica en el ser humano: la comida y el agua. Son dos elementos básicos porque si llegaran a faltar esos dos elementos, obviamente sufriríamos una descompensación en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no funcionaría de la misma manera. ¿Qué significa? Que nosotros los seres humanos, todo lo que entra a nuestro cuerpo lo convierte en nuestro organismo en energía, porque somos un cuerpo que funciona así, con energía. Pero obviamente cuando consumimos el alimento y obtenemos la energía se acaba, el alimento también se acaba y volvemos nuevamente a sentir ese vacío. A veces usted le da ese vacío en el estómago que le dice tengo hambre, ese vacío que le dice tengo sed, y volvemos nuevamente a buscar cualquier tipo de esos dos elementos para que podamos nuevamente funcionar como debe ser. Pero lo interesante también es que si usted leyó también atentamente conmigo, en el mismo pasaje Jesús decía: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no volverá a tener sed jamás. Está como hablando es que Jesús puede suplir ese vacío nuestro en plenitud. Es decir, no necesitamos volver nuevamente a tener algo que pueda llenar algún tipo de vacío que haya en nuestra vida. Jesús estaba hablando de plenitud. Yo lleno sus vidas y nunca más van a necesitar de algo para ser llenados nuevamente. Ahora, algo que es importante que usted y yo entendamos para entrar un poco en materia es que desafortunadamente nosotros los seres humanos tenemos vacíos en nuestras vidas, cosas que faltan en nuestras vidas. Y una de las áreas donde más se desarrolla estos vacíos es en la familia. Hay otras áreas donde se desarrollan otro tipo de vacíos, pero el mayor porcentaje está en la familia. Nuestras familias, en las familias, los hijos, los niños que crecen son aquellos que reciben lo necesario para poder funcionar como seres humanos, porque nosotros necesitamos cosas esenciales para funcionar, como la comida y el agua. Nosotros necesitamos cosas para poder funcionar como seres humanos. Necesitamos el amor, necesitamos aceptación, necesitamos compañía, necesitamos protección, necesitamos todo ese tipo de cosas. Cuando un niño empieza a crecer, cuando una niña empieza a crecer en un matrimonio donde no se les brinda ese tipo de cosas, obviamente son los futuros adultos que empiezan a crecer con falencias y con vacíos en sus corazones porque no pudieron ser llenados al principio. Entonces, nuestras emociones y nuestra vida trabajan de una manera, como les dijera, de una manera de autodefensa, donde ellos empiezan a tratar de buscar la manera cómo llenamos eso. Y hay mucha gente que busca cómo llenar esos vacíos, aunque no sepa primero que los tiene, y número dos, si sabe que los tiene, no sabe cómo llenarlos realmente. Por eso aparecen las adicciones, por eso aparece un sinnúmero de cosas que la gente empieza a practicar para tratar de una u otra manera llenar temporalmente ese vacío que existe en mi vida. Por eso muchos jóvenes terminan en la drogadicción, muchos terminan en el alcoholismo, muchos terminan dependiendo emocionalmente de las personas, necesitan otro tipo de cosas para poder llenar eso que les hace falta.
Y esos vacíos, escúcheme bien, terminan muchas veces convirtiéndose en pensamientos tan negativos como el pensamiento de suicidio o el pensamiento de muerte. Mucha gente que piensa en suicidarse, en el fondo existe un tema de un vacío que no han podido solucionar. Y no importa la edad, tristemente, escúcheme bien lo que le voy a decir, tristemente no existe una edad para esto. Hace unas semanas tuvimos un caso bastante triste dentro de la iglesia. Íbamos a hacer nuestro segundo encuentro de preadolescentes. Y una niña de 12 años se apuntó para ir al encuentro. Íbamos a llevarla al encuentro y nos enteramos, recibimos la noticia que en la semana antes de ir al encuentro la niña se suicidó. Con solo 12 años. Con solo 12 años. Le hablo a los padres como un paréntesis esto. Velen por sus hijos. La iglesia trabaja muy fuerte por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos, por sus primos, por sus sobrinos. Por eso nosotros tenemos etapas en cada uno de los niños, como por ejemplo en Kids. Vamos hasta casi los 8 años y allá todo hay un equipo de maestras y de maestros que todos los domingos están enseñándole a sus hijos o a sus familiares, a sus pequeños, a cómo salir adelante en medio de esos vacíos que muchas veces forman las familias. Después tenemos a los preadolescentes que van más o menos de los 9 a los 14 años. Otro trabajo fuertísimo que se está haciendo, donde todos los domingos ellos van, se preparan, van a los encuentros. Les estamos enseñando a ellos a cómo vencer, cómo Cristo puede llenar esos vacíos. Tenemos otra edad, más o menos de los 15 años, 14 años, hasta los 17, 18 años, que los hemos llamado valientes, que son otra parte importante dentro de ese transcurrir de edades donde necesitamos trabajar en las emociones y en los vacíos de ellos. Y de ahí en adelante van los jóvenes que también necesitan, que son los adultos a futuro, que empezamos a tener problemas también a nivel de lo que nosotros vivimos y nuestros vacíos. Ese testimonio que yo le cuento es un testimonio que duele mucho más cuando tú eres papá y sabes lo que está sintiendo una persona, un papá o una mamá, una familia como es. Pero escúcheme bien, esto es un caso dentro de muchísimos casos, miles de casos que suceden a diario, que suceden todos los meses en nuestra sociedad, todos los años. No solamente niños, adolescentes, preadolescentes, adultos, jóvenes, terminan quitándose la vida, llenándose de vacíos, sumergidos en una cantidad de adicciones, tratando de alguna manera de cómo obtener ese alimento, que nunca vuelvan otra vez a sentir algo diferente. Pero escúcheme, todo lo que usted consuma para poder suplir ese vacío siempre será temporal, siempre será temporal. Como la media luna que usted se comió hoy va a ser temporal. Le va a servir seguramente, si usted vino con hambre, le va a servir para algunos minutos u horas, dependiendo. Pero escúcheme bien, así pasa con muchas cosas que nosotros hacemos, porque somos seres humanos que necesitamos, escúcheme bien, llenar cosas en nuestra vida para funcionar bien. Por eso Jesús, escúcheme, si usted le puso atención al pasaje, habla de dos acciones. Dice: el que viene a mí no tendrá hambre nunca. No dice si yo voy a él, dice si él viene a mí. Está hablando de una decisión, que usted y yo tomemos la decisión de acercarnos a él. Y después dice: el que cree en mí tampoco tendrá sed jamás. Habla de dos acciones, y las dos acciones, el ir y el creer, implica una decisión. Escúcheme, llenar nuestros vacíos no es un tema ni de religión ni de iglesia, porque yo sé que muchos acá de pronto han buscado ayuda profesional, y no les estoy diciendo que sea malo, pero por más psicólogos y psiquiatras y muchas cosas que usted haga, se da cuenta que al fin y al cabo ese vacío sigue ahí a pesar de todo. No le estoy hablando a usted de que viniendo a la iglesia solamente, sino que también estamos hablando que Cristo fue el que dijo: yo soy el pan de vida, así que yo soy el que puedo darle solución a su problema definitivamente. En la Biblia hay varios casos que quiero enseñarle hoy, de personas que pasaron por momentos de vacíos
¿Y cómo lo solucionaron realmente? Si lo vemos bíblicamente. Mira el primer caso. Está en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10. En adelante, Primera de Samuel 10. En adelante, mire lo que dice. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 18 dice: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. La gran mayoría de ustedes conoce la historia de esta mujer llamada Ana, pero para que todos nos pongamos en la misma línea, hago un resumen. Ana era una mujer que no podía tener hijos, una mujer casada que no podía tener hijos. Alguien me dirá: bueno, pero ¿cuál es el problema? Seguramente en el siglo XXI de nuestra sociedad no sea tan complicado, aunque sí es complicado. Pero en esa época la mujer era valorada ante su esposo, valorada ante la sociedad. Obtenía valor porque tenía hijos, y entre más hijos tuviera, más honra tenía, más valor tenía ante la sociedad. Una mujer que no pudiera tener hijos era una mujer mal vista. Era una persona que la sociedad seguramente iba a tachar de que tenía algo oscuro y que Dios había traído una maldición sobre ella para que no tuviera hijos. Entonces esta mujer empezó a vivir una situación muy difícil porque su enfermedad, la esterilidad, se empezó a convertir en una situación emocional para ella. Empezó a tener un vacío emocional, empezó a tener una amargura en su corazón, en su espíritu. Fue también mental. Había un problema muy complicado en la vida de Ana. Ana estaba vacía. Ana lo había intentado, pero no estaba logrando y seguía sintiéndose más vacía. Cuando Ana aparece en esta escena, en este versículo, Ana estaba pasando por una situación muy complicada a nivel de sus emociones. Había un vacío porque no podía tener hijos. Pero la Biblia dice que ella se acercó a Dios. Se acercó a Dios y un día subió al templo, como todos los años hacía. Se subió al templo, pero ese día oró y se acercó a Dios con tanta pasión, con tantas ganas, con tanta fuerza, que dice la Biblia que lloró amargamente delante de Dios y le contó lo que ella estaba viviendo, lo que se sentía, el vacío, el rechazo, la ausencia, la soledad. Se sentía mal ella con respecto a sí misma. Y ella ora a Dios amargamente y se desahoga con Dios. Pero cuando usted mira en el versículo 18, dice que ella, después que oró, después que desahogó, en su corazón sintió que la vida le iba a cambiar. Dice que volvió a comer. Imagínense, esta mujer, a causa de su dolor y de su vacío, no podía comer o no quería comer. Y después dice que volvió a comer. Y mire, escúcheme bien donde dice: y no estuvo más triste. El vacío de esta mujer cambió, nunca más estuvo triste. Escúcheme, los vacíos traen amargura a nuestros corazones. Los vacíos no nos dejan vivir en paz. Los vacíos siempre nos dicen que está faltando algo en nosotros. Y a pesar de todo lo que usted y yo podamos hacer, lo que esta mujer entendió es que solamente Dios podía hacer un milagro. Lo que no podían hacer los hombres, lo que no podía hacer otras cosas, Dios sí lo podía hacer. Así que lo que ella hizo fue lo que Jesús nos enseñaba ahora en Juan 6, que dijo el Señor: el que viene a mí no tendrá hambre nunca más. Y esta mujer buscó a Dios con todo el corazón. Lo buscó con todo el corazón. Fíjese que no se acercó a una religión, no se acercó solamente a una iglesia, no se acercó a un dogma, se acercó a aquel que podía transformar su vida. Y eso es lo mismo, escúcheme bien, porque no le hablo a algún tipo de persona. Yo conozco cristianos que tienen conocimiento de la palabra de Dios y aún así en sus vidas hay vacíos en sus vidas todavía. Todavía hay ausencia de algo en sus vidas a pesar de que son cristianos. ¿Sabe qué significa eso? Si hay vacíos en una persona que tiene años en la vida cristiana, significa que no ha podido experimentar realmente el amor de Dios en su vida. Así que esta mujer, Ana,
lloró amargamente, se desahogó con Dios. Dios oyó la oración de esta mujer, la amargura de esta mujer, el dolor por lo que estaba pasando, y ahí fue donde sucedió el milagro. Pero escúcheme bien, para esto hay que tener humildad. Porque yo no le estoy mostrando a usted ni una religión ni una iglesia, le estoy mostrando a usted que la única persona que puede transformar y cambiarnos a nosotros totalmente sin necesidad de ser temporal, la solución, ese es Cristo. Y esta mujer, amargada y todo, recibió el milagro. Un año después, si usted continúa la historia, un año después esta mujer tuvo un hijo. Y después vinieron 5 hijos más. La mujer que no podía tener hijos, la persona que estaba vacía, la mujer que estaba rechazada, que se sentía poco valorada, se convirtió en una mujer honrada y en una persona valorada, sobre todo con ella misma. Porque ella entendió que la única persona que lo podía hacer, ese era Dios. El segundo caso, está en Marcos capítulo 5, el versículo 25 en adelante. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Este es otro caso de una mujer con un problema y una enfermedad de flujo de sangre. Seguramente su problema conllevaba más problemas. Que una persona tenga un flujo de sangre implica seguramente que iba a tener anemia y muchos otros tipos de situaciones a causa de la pérdida de sangre. En la época del Nuevo Testamento, la mujer que tenía flujo de sangre era considerada inmunda. Significa que no podía tener ningún tipo de vida social con ni el esposo ni con nadie, porque era rechazada a causa de su inmundicia, que en esa época era eso precisamente, el flujo de sangre. La mujer obviamente tenía 12 años, escúcheme bien con esa situación, 12 años, no fueron 12 días, no fueron 12 segundos, no fueron 12 horas, no fueron 12 meses, 12 años, donde fue señalada, donde la trataron de impura, donde fue rechazada, donde empezó a sentir vacíos, porque por 12 años sentir de esa manera el menosprecio, el rechazo, esta mujer tuvo que haber sentido emocionalmente demasiados vacíos. Pero dice la Biblia que esta mujer por 12 años gastó el dinero, fue donde profesionales, trató de solucionar su caso de alguna manera, y dice que nada le sirvió, que al contrario, todo le iba peor. Y es lo que yo les decía a ustedes. Hay mucha gente que busca profesionales y está bien, escúcheme bien. Pero el problema es que cuando tú buscas un solo profesional, porque vas a tener la manera de cómo lidiar con tu problema, va a ser siempre temporal. Un psicólogo, un psiquiatra, las medicinas, las adicciones, todo será temporal. Porque escúcheme bien, le voy a decir una gran verdad: no existe sobre este planeta, en este planeta no existe ningún ser humano con toda la capacidad de conocimiento que te pueda sacar a ti de tu vacío, llenar ese vacío. Automáticamente nadie tiene ese poder para llenar ese vacío de manera indefinida. Siempre será temporal. Alguien te va a enseñar una medicina que te va a calmar, alguien te va a enseñar alguna técnica para que tus pensamientos no divaguen en muchas cosas y te concentres en tu problema, que hasta el día de hoy te ha amargado, que hasta el día de hoy te ha dicho: ¿por qué no te suicidas? Sería más importante hacerlo, el mundo perdería o ganaría de pronto un problema menos. ¿Cuántas cosas los vacíos arman cosas en nuestras vidas? Y esta mujer por 12 años vivió una situación muy complicada, súper complicada. Querida iglesia, no estamos hablando de una mujer que sufrió un vacío de un momento a otro. 12 años sufriendo el rechazo, 12 años sin ser valorada, 12 años tratando, escúcheme, porque seguramente muchos acá han tratado de cómo llenar sus vacíos. Y es más, les voy a decir, muchos de ustedes han tratado, pero no saben ni siquiera cómo llenar los vacíos que existen en su vida y en su corazón. Esta mujer lo intentó con profesionales, con muchas personas, pero no lo lograron. Y ella un día tomó las 2 determinaciones que Jesús enseñó: el que viene a mí y el que cree en mí. Y ella fue a Jesús y creyó en Jesús, que era el único que podía hacerlo.
Así que como ella era una mujer inmunda para la sociedad, lo que ella hace es no llegar de frente a Jesús, sino que se va por detrás y ella piensa y dice: si solamente toco el manto de Jesús, voy a ser sana. Y cuando se termina de ver el pasaje, va a encontrarse que efectivamente cuando ella toca el manto de Jesús, ella fue sanada. Y escúcheme bien, porque esta frase es la importante. Al finalizar el pasaje, usted va a encontrar una frase que dice: y la fuente de su enfermedad, la raíz de su enfermedad se secó. Es supremamente interesante la frase. ¿Sabe por qué? Porque no está hablando de que fue sana, sino que la misma Biblia dice que la fuente del vacío, la fuente de su problema, la raíz de su amargura, la raíz de todo lo que estaba viviendo se secó en el momento que ella se acerca a Jesús y cree que Jesús la puede sanar y puede llenar ese vacío que ella tenía. Aunque era una enfermedad lo que tenía, la enfermedad le estaba produciendo un vacío interior a ella. Pero las dos cosas pasa lo mismo. Jesús dijo: el que viene a mí y el que cree en mí no tendrá nunca ni hambre ni sed, jamás. Por eso la Biblia habla de esa manera. El tercer caso está en Lucas capítulo 8, verso 41 en adelante. Lucas 8:41 en adelante dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Mis amigos del sonido, por favor, hagan un milagro con este micrófono. Mira ahora qué interesante. Estamos hablando de un hombre con otro tipo de posición dentro de la sociedad. Era un principal de la sinagoga, era la persona importante dentro de la sinagoga. Cuando él se acerca a Jesús, tenía una situación. Su hija se estaba muriendo. Su hija estaba muriéndose. Él salió de su casa y se fue donde Jesús para tratar que Jesús tratara de hacer un milagro y sanar y salvar a su hija. Se estaba muriendo. Pero cuando Jesús le acepta ir y cuando van de camino a la casa, dice la Biblia que en ese momento llegaron mensajeros y le dijeron a Jairo: Jairo, no molestes más a Jesús, porque tu hija ha muerto. Ahora escúcheme bien, yo le voy a decir esto. No sé si en este lugar existen padres que han pasado por una noticia como estas. Padres que sus hijos murieron y que desde ese momento tuvieron un vacío de hijos. Porque escúcheme bien, aunque la historia continúa, hubo unos segundos, unos minutos donde Jairo tuvo un vacío de hija, donde él se sintió vacío, donde sintió que el mundo se le consumía y se le desbordaba todo alrededor de él, porque su hija había muerto. Esa era la noticia que le estaban dando los mensajeros: se estaba muriendo mi hija, se murió la hija. El dolor de un hijo, el dolor de una hija que partió, que murió, que se fue, que nunca más usted la vio o lo vio, son cosas que dañan el corazón de un padre o de una madre, porque crean un vacío muy grande. Lo mismo puede ser de un hijo que perdió a su papá o a su mamá y crean vacíos, momentos difíciles en la vida de una persona. Jairo iba con la ilusión de que Jesús hiciera un milagro para sanarla, y resulta que cuando va de camino, cuando ya la solución iba, resultó que le llegan con la noticia de que para qué van a la casa, para qué llevaba al maestro a la casa si su hija había muerto. Qué tremendo. Yo por un momento me puedo imaginar los segundos de esa noticia y lo que pasó por la cabeza de este hombre, cómo cambió su manera de pensar y sus pensamientos empezaron a girar con respecto a lo que estaba pasando. Es lo que nosotros tenemos que aprender en todo esto. Es todos nosotros de alguna manera y de alguna forma nosotros vivimos situaciones como la que pasó con Jairo. Pero fíjese que Jesús le dice algo que es lo que Jesús enseñaba:
el que cree en mí no tendrá sed jamás. Así que lo que Jesús rápidamente le dijo, cuando lo vio en esa situación, le dijo: Jairo, no temas, no tengas miedo, cree solamente. Y usted termina la historia y al finalizar Jesús resucita a la hija. Escúcheme bien, hay vacíos en el corazón nuestro que solamente Cristo puede hacer el milagro, escúcheme bien, para llenar nuevamente los vacíos, porque a veces son milagros los que necesitamos. Imagínense cuánto vacío puede sentir un niño de cualquier edad para pensar en suicidio. Y es increíble. Es increíble. Cuando los líderes de preadolescentes me dicen: pastor, si usted viera la cantidad de niños que nos llegan a nosotros con mentalidad de suicidio. 9 años, 11 años. Al principio pensábamos que ese tema del suicidio y de la muerte solamente era para gente, no sé, que ya haya vivido una vida tortuosa en su vida. Pero un niño de 8 años, de 9 años, pensar en un suicidio. Estamos hablando de una situación muy complicada en nuestra sociedad, muy complicada a nivel de familia. Por eso, queridos padres, cuando usted escucha acá la noticia de vamos a tener una reunión de vamos a tener una reunión con los valientes, con los de 14, los de 15, haga lo que sea necesario para traer a su sobrino, a su primo, a su hijo, al que sea ese tipo de reuniones. Porque usted dice: estoy cansado, estoy cansada, no tengo tiempo, está haciendo frío, está haciendo calor. Y usted no sabe lo que se está jugando con su hijo, con su hija. Nosotros como iglesia tratamos de ayudar, no solamente a sus hijos, los matrimonios también, a los jóvenes también, porque muchas veces ese es el tema. Hay un vacío y el único que podía hacer ese milagro para Jairo era Jesús. Jesús le dijo: no temas, no te preocupes, solo cree. Y eso fue una de las cosas que el Señor habló. Y por último, en el libro de Jueces capítulo 6, verso 10, Jueces 16, dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Usted conoce la historia del famoso Sansón, el tipo con cabellera, bueno, no sé qué tipo de champú utilizaría, pero era una cabellera. Ahí radicaba su fuerza. Él tenía voto de nazareo, y los nazareos hacían un voto a Dios y no se dejaban cortar, no se cortaban el cabello, lo tenían siempre largo. La fuerza de este hombre radicaba allí. Pero imagínense que Sansón tenía un problema. Cuando usted lee la Biblia, usted encuentra que Sansón de una u otra manera mostró un vacío que trataba de suplir con amor. Sansón era un enamoradizo. Sansón era un hombre que a la que se le aparecía con falda ahí le caía. Se enamoraba de la una, de la otra, no le importaba el color, la raza, sencillamente para él todas eran lindas y todas se merecían el amor de él. Pero escúcheme bien lo que pasó. Es una adicción complicada. Es una adicción complicada. ¿Saben por qué les voy a decir esto? Porque cuando tú dependes emocionalmente de alguien para llenar tus vacíos, tarde o temprano terminas cayendo en un problema. Y es lo que le pasó a Sansón, que te encuentras con alguien que va a romper tus emociones en algún punto. Sansón se enamoraba del uno de la otra hasta que cayó en manos de Dalila. Dalila solamente tenía un fin: descubrir el secreto de la fuerza de Sansón para venderle ese secreto a sus enemigos. Pero Sansón estaba enamorado. Pero esta mujer la presionó, lo presionó y lo presionó, que fue cuando hablamos de este versículo. Dice que presionó tanto cada día con sus palabras, que dice que su alma, el alma de Sansón, las emociones de Sansón fue reducida a mortal angustia. Lo quebró un día. Y él le soltó su máximo secreto. Tomó el secreto, lo traiciona, lo vende ese secreto a los enemigos. Ella le corta el cabello, o más bien a alguien le cortó el cabello, y quita la fuerza, y los enemigos lo pueden capturar. Los enemigos toman a Sansón ya débil, le sacan los ojos, lo encarcelan, le ponen cadenas y lo ponen a moler trigo.
y se convierte en el payaso de sus enemigos, traicionado por aquella que un día le entregó su máximo secreto. Escúcheme, cuando una persona, cuando un joven, una jovencita, un hombre, una mujer se lo pasa de brazos en brazos, a veces hay personas que, a pesar que sufren violencia, a pesar que los tratan como tapetes en su casa, no son capaces de hacer absolutamente nada porque tienen una dependencia, porque no se valoran. Hay un vacío, hay algo que les falta, hay un amor que les falta, la aceptación. Que aunque a esta persona les puede golpear, les puede herir, aunque les puede dañar con sus palabras, van a soportar porque sienten que si sueltan se van a sentir solos, desamparados, desamparadas. Van a sentir que no tienen un valor. Se sienten así sea amada, a los golpes, pero se siente amada. Eso se llama una dependencia emocional con alguien. Los seres humanos nacimos para amar, pero también nacimos para ser amados. Y amamos, y cuando sentimos que alguien ya no nos ama o no nos demuestra de esa manera el mismo amor, sencillamente tomamos la decisión de salir, de acabar con la relación o de mirar cómo la vamos a arreglar. Porque yo me valoro, porque sé quién soy, porque no hay vacíos en mi corazón. Pero cuando hay vacíos emocionales, voy a buscar la manera de cómo llenar ese vacío con alguien, con romance, con un sinnúmero de cosas. Ese vacío emocional lo tenía Sansón. Pero un día, querida iglesia, escúcheme bien, un día jugó tanto a la adicción de enamorarse, de tener a la una y a la otra, que se encontró a una que lo iba a quebrar literalmente. ¿Usted se imagina lo que sintió este hombre después de que le dio todo el amor y le entregó su secreto a esta mujer, y después sentir que ella lo vendió, lo traicionó por un dinero? Sansón se quebró. Sansón, su vida no pudo ser nunca restaurada porque nunca buscó a Dios para eso. Se vengó al final de los filisteos, pero nunca sus emociones fueron restauradas porque nunca buscó ni nunca creyó. Querida iglesia, escúcheme bien. Lo más perjudicial en la vida del ser humano es tener vacíos, sentirnos vacíos. Lo peor que puede haber cuando hay vacíos es tratar de llenarlos con algo que va a ser siempre temporal, porque va a pasar. Como cuando comemos, es temporal. Mientras hace el efecto, nos convertimos en energía esos alimentos. Mientras que lo utiliza el cuerpo, volverás otra vez a sentir hambre y sed. Lo mismo pasa con ese tipo de vacíos. Los tratamos de llenar con gente, con sentimientos, con adicciones. Pasa todo eso, es temporal, y vuelves otra vez a sentirte la persona sola, amargada. A pesar que estás rodeado de gente, siempre te vas a sentir solo, abandonada, rechazado. Siempre vas a sentir eso. Por más que busques a profesionales, que vuelvo y le repito, no significa que no sea bueno, pero cuando has puesto tu fe y tu confianza en un profesional que no te va a llenar ese vacío, solamente te va a enseñar cómo lidiar con ese vacío, eso es otra cosa diferente. Una cosa es que aprendas a lidiar, otra cosa es que te aprendas a acostumbrar toda tu vida a vivir de esa manera, y otra cosa es aceptar lo que Cristo dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí y el que cree en mí no tendrá ni hambre ni sed jamás. Sus vacíos nunca más van a necesitar algo para ser lleno. Él puede llenar definitivamente nuestras vidas. Y vuelvo a repetirles esto. Mire, le voy a decir algo para terminar. No sé cuántos de ustedes pueden estar viviendo esta situación que yo les estoy hablando hoy, pero usted tiene hoy dos opciones: seguir viviendo de la manera amargada, de la manera que no es feliz para usted, seguir lidiando con un problema que lo ha desgastado año tras año, o aceptar el consejo que hoy, la invitación que el Señor le está haciendo hoy. Si te acercas a mí y crees en mí, yo puedo darle solución. Cada uno de nosotros, yo creo, todos los que estamos acá, cuando algún día llegamos al Señor Jesús, siempre estábamos rotos. Todos estábamos rotos. Todos estamos con algún tipo de vacío. Y estamos acá
Precisamente por eso, porque años después nos dimos cuenta que Él era el único que podía sanar. Ahora, si alguien me dice, o sea, que si hoy yo creo, mis vacíos inmediatamente van a ser llenados, no, va a empezar el proceso, va a empezar un proceso donde Dios va a empezar a hacer el trabajo en su vida. Y es lo que yo les decía, Jesús nunca dijo, si te metes a esta religión o te metes a esta iglesia. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Uno viene a la iglesia porque obviamente cada vez que tú vienes a la iglesia escuchas cosas como estas y te sigues alimentando. Cada vez que tú lees la Biblia te sigues alimentando. Esos vacíos se siguen llenando. Eso es lo que hace la vida cristiana. La vida en Cristo hace eso. La vida religiosa nunca hace eso, pero nuestra relación con Cristo sí lo hace. Por eso hoy yo quiero que todos ustedes se puedan poner en pie hoy, allí donde están, y podamos hoy orar. Y que hoy cada uno de ustedes pueda poner su vida en las manos de Dios. Y que de esa manera hoy usted pueda dar un paso importante. Escúcheme. Jesús dijo, el que viene y el que cree en mí. Es decir, que la decisión es suya y mía. Nadie va a tomar la decisión por usted. Así que vamos a orar. Quiero que cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz. Tu palabra tiene el poder para transformarnos y para cambiarnos, Señor. Tú conoces el corazón de cada persona que está en este lugar. Conoces su pasado y conoces su presente. Conoces los vacíos que hay en sus vidas. No sé, Señor, cuántas Anas hay acá. No sé cuántas mujeres de flujo de sangre. Cuántas personas, Señor, con un vacío de hijos, de hijas, de padres. Cuántos como Sansón, Señor, que llenaron su corazón y sus emociones con el amor de los hombres. Señor, hoy te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que conforme, Señor, a la necesidad de cada uno, hoy tú puedas hablarles. Porque la decisión está en cada uno de nosotros, Señor. En cada uno de nosotros. Por eso, Espíritu Santo, yo te pido hoy que tú obres, trates con cada uno de nosotros hoy. No sé cuántos de ellos, Señor, están luchando con sus emociones, con sus vacíos. Todo será temporal, Señor. Todo lo que podamos solucionar será temporal. El único que puede traernos algo definitivo eres tú. Por eso hoy, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú hagas un milagro como lo hiciste con Ana, como lo hiciste con Jairo, como lo hiciste con la mujer del flujo de sangre, Señor. Milagros que restauraron, milagros, Señor, que llenaron, milagros que transformaron. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.